El precio de Bitcoin sigue sin poder romper la resistencia del corto plazo. En vídeos anteriores estuvimos trabajando un par de estructuras operativas. La más importante de todas recientemente fue esta estructura que teníamos por aquí, donde veíamos cómo tras varios rechazos y sacudidas en zona de máximos, el precio de Bitcoin terminaba teniendo un desequilibrio bajista, que llegó a alcanzar esta zona de soporte donde tenemos por un lado el VWAP mensual y también tenemos por aquí el soporte de la estructura de mayor fractalidad. Pero lo que estamos viendo es que después de haber visto presión compradora sobre esta zona de soporte, el precio de Bitcoin volvía a intentar atacar esta zona de resistencia. Pero como podéis ver, poco a poco iba perdiendo ese momentum alcista. Tenemos aquí absorción de ventas en dos velas claramente, y tras esto tuvimos el reingreso agresivo otra vez dentro de la estructura, demostrando con esto bastante debilidad en el corto plazo y otra vez incapacidad del precio por romper esta zona de resistencia. Además, mirad esta vela que ha sido la del reingreso, como tenía acompañamiento por parte del volumen y era una vela de bastante intencionalidad bajista. Si subimos de timeframe veremos cuál es la situación de forma más clara, ya que como podéis observar sobre esta zona operativa estamos viendo bastante presión vendedora que está haciendo que el precio de Bitcoin no consiga subir más allá. Podríamos atribuirlo a esta zona de ventas o incluso a la zona media de la estructura operativa del gráfico diario. Nos da un poquito igual, en general es esta zona de aquí la que el precio está rechazando, y estos rechazos claramente son muestras de debilidad que debemos de tener en cuenta no solo para el corto plazo, porque aunque las estemos viendo en el corto plazo, también afectan a los setups de medio largo plazo, ya que el precio de Bitcoin, después de haber visto en la estructura del gráfico diario como tenía esta limpieza de zona de longs y el posterior reingreso, estábamos esperando a ver si este movimiento que teníamos aquí visitando la zona del soporte sería la consolidación de ese reingreso, ya que después de eso lo que podríamos esperar sería algún tipo de muestra de fortaleza intentando atacar zonas de resistencia. Pero estamos viendo como en el corto plazo el precio de Bitcoin no está siendo capaz de demostrar esa fortaleza, y eso pondría en peligro también al precio de Bitcoin en setups de medio largo plazo. Lo más peligroso de todo sería perder esta zona de soporte, que ahora mismo estaría pues en torno a los 58.050 aproximadamente, porque eso podría hacer que iniciásemos un desequilibrio bajista, teniendo en cuenta esta estructura operativa como una estructura de fallo estructural que demostraría bastante agresividad vendedora y aún más incapacidad del precio por continuar con esa tendencia alcista que traíamos anteriormente en Bitcoin. De ser este el caso y el resultado final, podríamos esperar perfectamente a Bitcoin sobre esta zona operativa de los 42.745, ya que es donde tendríamos a priori la confluencia más importante del precio, con esta dinámica alcista que anteriormente la estuvo respetando bastante, y esta otra zona de soporte donde tenemos un nodo. De momento no activaremos ese setup bajista hasta que no veamos que pueda llegar a romper esta zona de soporte, pero ya os digo que en el corto plazo, si queremos que Bitcoin suba, es importante romper esta resistencia lo antes posible. Por el momento se ha mantenido también la presión compradora sobre esta zona de los 58.050, pero en algún momento veremos la ruptura del equilibrio, y probablemente eso también vaya a ser un pequeño aviso de lo que va a venir en los setups de medio y largo plazo. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando Trading Different, donde vemos que han limpiado esta zona de longs durante el movimiento alcista y después en este movimiento bajista alguna que otra zona de longs, perdón, he dicho aquí longs, quería decir shorts en esta zona y longs en esta otra. De todos modos, como veis, la cantidad pues es bastante diferente. Respecto a los longs no teníamos tanta liquidez, donde veríamos un poquito más sería sobre los 57.545,
pero respecto a los shorts ya nos hemos llevado a la zona que más liquidez tenía. Vemos quizás un poquito más sobre los 61.450, pero no es tanta la cantidad. Respecto a la liquidez de 100x, solamente podemos destacar este nivel y se lo llevaron rápidamente. Liquidez de 50x ahora mismo no veo ningún nivel destacable. Lo mismo de antes, donde más liquidez había, ya se lo han llevado durante este movimiento alcista. Respecto a la liquidez de 25x, aunque sí que se han llevado bastante liquidez durante el movimiento alcista también, se ha quedado también aquí un poco en los 61.425. Y liquidez de 10x, aunque se han llevado los primeros niveles durante el movimiento alcista, mejor dicho durante el final de este movimiento alcista, actualmente no estamos viendo cerca demasiada liquidez. En Bookmap, aunque veíamos algunas compras sobre los 59.950 que podrían intentar defender el precio, estas fueron absorbidas rápidamente y de hecho veíamos como durante el movimiento bajista aumentaban las liquidaciones de longs. De hecho también después de este rebote alcista, tras marcar este mínimo, también hemos tenido alguna que otra liquidación de longs, como podéis ver. No ha entrado mucho volumen de compras, hay solamente un poquito en los 57.950 y sí que vemos que han aparecido bastantes ventas sobre los 60.450. En los CVDs vemos sobre todo liquidez en zona de longs, hay en general hasta los 57.285 y en esta misma zona es donde tenemos el pico de liquidaciones. Por parte de los short vemos un poco de liquidez en los 60.925. En los CVDs veíamos durante el movimiento bajista alguna compra por parte de Coinbase, el resto de exchange en general vendiendo. En los mapas de corto plazo más liquidez en zona de shorts, tenemos aquí en los 59.478 y en torno a los 60.859. Por parte de los long tenemos liquidez en los 58.718. Y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en los 59.850 y en estos 60.775.